Muy bien, entramos entonces a la arte de discusión, de comentarios. Doctor Rolando, le vamos a hacer una lista de participantes. Listo, vamos a ir apuntando. Empiecen por acá, señor. A ver, doctor Rolando Calderón. Doctor. En primer lugar, felicitar al doctor que ha hecho el trabajo de interpretar a Vallejo y al doctor que ha hecho la brillante exposición. Yo quisiera descartar simplemente la peruanidad de Vallejo. Si ustedes miran, el año 1918, cuando él edita Los Heraldos Negros, primeramente tenía 26 años, o sea que, y también estaba en el Perú. O sea, estas dos, Trilce y Los Heraldos Negros, son obra propia del peruano. No es como piensan muchos que Vallejo cogió el estilo en Europa. Si ni siquiera había Europa, faltaban muchos años todavía. O eso es una simbología del peruano. Ahora, yo me pregunto, y hago la pregunta a los que conocen más que yo de Vallejo, ¿de dónde sacó Vallejo esta forma de transformar el idioma? Él la leyó, la vio, se inspiró, fue creación propia. Dejo la interrogante ahí, esperando que alguien me la pueda responder. Sí, dejamos las respuestas para el final. Doctor Villalobos, por favor. Sí, doctor. Yo ante todo quiero felicitar. El micrófono, sí. Sí, ante todo quiero felicitar a las dos personas oponentes, al recitador y actor y médico. Bueno, yo también he sido recitador y he actuado en teatro profesional y tengo un premio de poesía del Colegio Médico, un premio de juego floral en la Universidad Ricardo Palma, una colección una antología poética de médicos, poetas latinoamericanos editada en Buenos Aires, en la cual figuran poemas míos, y tengo varios otros poemas impresos, editados y con premios. Entonces, como actor de teatro, recitador y editor de poesía, me ha interesado mucho lo que es César Vallejo, que para mí y para muchos es una de los, yo creo, vamos a poner solo una mano, uno de los 5 poetas más importantes en lengua castellana, ¿no? Es realmente extraordinario. Yo creo que lo que dice el doctor Rolando Calderón es fundamental en cada poeta. ¿De dónde sacó esta transformación del lenguaje? Yo creo que el genio del poeta se manifiesta en eso, en crear una forma nueva a partir de formas tradicionales. Por ejemplo, voy a remitirme a un poeta que muchos lo consideran mejor prosista que poeta, que es Jorge Luis Borges, pero que tiene poesías extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, hay una poesía que es una de las más grandes poesías en lengua castellana, se llama Cristo en la cruz, ¿no? Y Borges comenzó con el ultraísmo, y era un poeta ultraísta, y comenzó a usar lenguaje ultraísta, y poco a poco fue incorporando su lenguaje. Después de emular a muchos otros poetas, encontró su propio lenguaje. Y el propio lenguaje del poeta sale del propio genio, porque la poesía es un quehacer muy difícil, porque en prosa podemos darnos el lujo de tener muchos ripios, muchas fallas, pero en la poesía una sola coma puesta de más, una sola palabra débil, destruye completamente el poema. Es terrible hacer poesía. Yo quería hacer algunas digresiones con el doctor Morales, que es un gran amigo. Tiene la desventaja que es neurocirujano y no neurólogo, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Esto de Trilce, que dicen pues que es de triste y dulce, hay otros que dicen que no es así, que porque la primera vez que se editó Trilce costaba 3 soles, y se dice que Trilce porque costaba 3 soles, y no por triste y dulce, pero lo dejamos ahí colgando. Y otra cosa es lo que dijo él, la caricatura de Picasso. Picasso no le hizo una caricatura, eso no es una caricatura.
caricatura, es un dibujo al carbón, con el estilo de Picasso, pero no caricatura, no está metamorfoseando o magnificando los rasgos de Vallejo, como por ejemplo la frente, ¿no? Es un dibujo al carbón, no es una caricatura. Ahora, Vallejo es considerado un gran poeta y uno de los grandes autores en lengua castellana, Cortázar, en una carta que le dirige a Paul Blackburn en 1958, un colega literato que está en el primer tomo de sus cartas completas, dice: lee tú a uno de los más grandes poetas en lengua castellana, lee a César Vallejo, que es extraordinario. Y a Cortázar le encantaba el poema de los dados eternos, ¿no? Decía, tiene un poema de los dados eternos, que creo que los dados eternos sintetiza todo esta tragedia cósmica de Vallejo y esta manera de ver la vida, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, porque este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes María que se va. ¿No? Esto yo creo que sintetiza toda esta obra, y la aclaración que dio el doctor Morales acerca de las Marías es buena, ¿no? Aparte de ello también Vallejo hace una síntesis del Dada, del ultraísmo, del modernismo y del vanguardismo, y adopta un nuevo lenguaje. Se junta con Tristán Tzara, que es el fundador de Dada, y es influenciado por Dada, pero sin embargo al final surge un nuevo lenguaje en Vallejo que es producto de su genio. Y algunas cosas de Vallejo ya son trasladadas a la literatura y al cine, por esa aparente falta de ortografía en Alisa, a los compañeros con B grande, es utilizada por Guillermo Thorndike en su novela Avisa a los compañeros pronto, una novela, y después es una película de Felipe de Gregori con guión de Thorndike, que es Avisa a los compañeros, ¿no? Entonces vemos pues cómo Vallejo cambia toda su estructura poética a partir de las influencias indudables que tiene, pero su genio, un genio particular, un genio realmente extraordinario, hace que funde una poesía universal que muchos consideran la más grande, uno de los 5 poetas más grandes en lengua castellana en todos los tiempos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, perdón, sí. Doctor Mujica. Doctor Mujica y el doctor, perdón, su nombre, doctor. Felicito muy sinceramente al actor doctor Ramírez Pintado, no solo por su calidad escénica, sino por su maravillosa memoria para poder recordar tantos poemas que nos ha recitado con tanto drama y al mismo tiempo entusiasmo. Y al doctor Morales Landeo por su enciclopédica presentación de todos los detalles de la vida de César Vallejo. Pero siendo esta una reunión de médicos, mi interés es justamente médico, y sobre todo del campo de mi especialidad, la psiquiatría. Hace años yo presenté una conferencia parecida, aunque no de la calidad de la que hemos escuchado hoy día, que titulé Perfil psicohistórico de César Vallejo, donde lo presenté en Nueva York y al año siguiente en Lucerna, Suiza. Y avancé la hipótesis muy cautelosa, por supuesto. ¿Por qué César Vallejo era tan triste, tan melancólico? ¿Por qué esa obsesión con la muerte? Mi hipótesis es de que él padecía o sufría de un desorden afectivo, fundamentalmente unipolar, aunque él durante su vida demostró rasgos fugaces, temporales, de hipomanía. Por ejemplo, el año 20 creo que fue,
cuando él va a despedirse por última vez de su madre inmortal, de su muerta inmortal en Santiago de Chuco, para mojarse de su bendición y su llanto por última vez. Pasa por Huamachuco, donde su hermano mayor Néstor era juez, y recita un poema que era un preámbulo de Trilce. Trilce es un libro que está plagado de arcaísmos, neologismos, frases que a veces parecen incoherentes y hasta podrían dar el atisbo de una psicosis incipiente. Entonces la audiencia no lo entiende y no lo aplaude. Y él pierde su temperamento, rasgo del síndrome bipolar, pierde su temperamento, comienza a increpar a la audiencia y les dice: yo voy a ser tan famoso o más famoso que Rubén Darío, lo cual sonaba como una herejía, porque Rubén Darío hacía 4 años que había muerto el año 16. Luego, el año 25, tiene una hemorragia intestinal muy severa que es tratada quirúrgicamente. ¿De dónde viene eso? ¿Es acaso tal vez la rabia contenida que tenía por haber sido encarcelado en la cárcel de Trujillo injustamente? Luego, el año 27, cuando ya está unido a Henriette Mees, tiene una enfermedad que los médicos no diagnostican. No come ni duerme, pero los amigos se preocupan por él y lo llevan a una casa de reposo en el campo cerca de París, donde a los 2 o 3 meses se recupera. Para mí eso fue un episodio de depresión mayor. No comía ni dormía. Luego, del año 32, que él estaba tan embarcado en sus estudios sobre el marxismo y se había hecho comunista y todo eso, no escribe poemas. Él tiene como 4 o 5 años que escribe 2 o 3 poemas aislados y sin mayor trascendencia. Sin embargo, el año 37, de septiembre a diciembre, escribe lo que va a ser el libro Poemas Humanos, que viene a constituir el 50% de su producción lírica. ¿Qué cosa es esto? A mí me parece que eso fue no solamente un brote de genial creatividad, sino era un episodio hipomaníaco. Nada menos que el 3 de noviembre escribe Los Nuevos Monstruos, que ha sido recitado por el doctor Ramírez, y el día 10, su más trascendental, 10 de noviembre del 37, su poema Masa. En Navidad descansa unos días y entre enero y febrero del año 38 escribe los 15 poemas centrales de España, aparta de mí este cáliz. El día 13 de noviembre dice: voy a echarme a descansar, porque estaba completamente agotado y drenado de sí mismo. Y entra, por supuesto, en un episodio de depresión mayor. Tanto que, a pesar de las dudas existenciales y espirituales, proveniendo él de un hogar religioso católico, en los dados eternos humaniza a Dios, incluso lo inferioriza, lo increpa: tú siempre has estado bien y no necesitas, y no sufres nada de tu creación, no tienes marinas que se van. A él se le habían ido 2 marinas. El 29 de marzo llama a Georgette y le dicta su última frase, que dice: cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, sé que tengo un defensor, Dios. El día 14 de abril del año 38 entra en delirio, porque ya le había entrado una fiebre, y dice: voy a España, quiero ir a España, y no habla más. Pero ya con eso él está prediciendo lo que pasa, porque el día 14
las tropas franquistas han tomado Valencia, cortando el territorio republicano en dos. Ya no hay esperanza, todo está perdido. Y muere en la mañana del día 15, Viernes Santo, 15 de abril del año 38, sin aguacero como él quería, y más bien con una llovizna fría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Ciabanda, por favor. Obrero, muy amable. Muy buenas tardes. Para primero felicitar al actor, recitó los poemas de Vallejo, y al doctor Morales por su exposición. Yo quiero compartirles hoy dos testimonios. Yo tuve la suerte de ser amigo de Georgette Philippard y de Ciro Alegría, allá por los años 60. Georgette vivía en esos momentos, cuando yo la conozco, en el edificio Marzano, en Miraflores. Vestía en forma, si se puede decir, guachafa, de colorinches, y muchos de los vecinos de allí decían que estaba medio demente. ¿Y cómo la conozco? Ella tenía un perrito y salía a pasearlo en el parque que está frente a Marzano y quería atravesar. Yo la vi con dificultad y la ayudé a atravesar. No sabía quién era. Y me dice: gracias, hijo. ¿Sabes quién soy? Dije: no, alguien que vive en mi mismo edificio. ¿Conoces a Vallejo? Claro, un profesor mío de literatura, Antenor Samaniego, ha escrito un libro sobre Vallejo. Ah, qué bueno que lo conozca. Bueno, yo soy Georgette, la esposa de Vallejo. Desde ese día conversábamos acerca de Vallejo, y es la parte que quiero compartir con ustedes. Es verdad lo que dice el doctor Morales, que ella y su madre vivían frente a frente a la casa donde estaba Vallejo. Y ella dice: yo veía un rostro que me observaba de una ventana hasta la ventana donde yo me ponía de pie para que mi madre me probase los vestidos que estaba cosiendo. Hasta que un día me abordó César en la calle, ahí, y bueno, me dice, me pareció un hombre maravilloso. Y le dije: Georgette, ¿qué te gustó de César? Y me dijo: su sonrisa y su sentido del humor. Y ahí viene el cambio. En una exposición que hice yo en la Casa de la Literatura ante la familia de Vallejo, se sorprendieron de lo que dije, pero aseveraron también que era cierto. El Cholo Vallejo, como le llamaban sus amigos del Palais Concert, aquel local que estaba en el Jirón de la Unión a comienzos del siglo pasado, él acudía, y ¿saben qué hacía? Y eso me lo corroboró Ciro Alegría, que también en el Congreso iba a contar los chistes, y era muy jocoso Ciro. Me dice: porque yo se los escuché a César, a su profesor. Valdemar Sánchez y otros que acudían al Palais Concert querían deleitarse de los chistes que contaba César. Era muy famoso entre ellos en esos contertulios, porque el Cholo contaba los chistes como ninguno. Ese fue el humor que encontró en su momento Georgette. Dice: yo reía con él, disfrutaba con él. Él me llevaba 16 años, más o menos, 15, 16 años. Para mí era muy mayor, pero me hacía reír. Entonces, en todos los libros, en todas las biografías, se pone un Vallejo triste, taciturno. Hace poco, el año pasado, tuve la suerte de ver una grabación, un video
que vino del extranjero sobre César Vallejo, donde se le ve sonriendo, donde se le ve entusiasta, donde se le ve hablando con gracia. Yo digo, ¿por qué hemos olvidado esa fase de Vallejo, el Vallejo que en uno de sus poemas que tiene alegría por vivir? Vallejo tenía alegría por vivir, pero también tuvo dolor, y uno de los dolores más grandes que me contó su esposa fue que sus amigos lo olvidaron. Fue muy triste su muerte y me dijo, hijo, estas manos que estás tomando son las mismas manos que agarraron a César ese día que se fue. Él no hablaba efectivamente ya, pero los días anteriores preguntaba por sus amigos, ¿dónde está fulano? ¿Dónde? Y ella, ya van a venir, y nunca acudieron. Posiblemente sí, se tomaron la foto en el entierro, pero ella guardó en su corazón, me dice, muchos pseudo vallejianos que después le han rendido homenajes aquí en Perú, pero homenajes falsos, porque cuando estaban allá no eran realmente amigos de mi César. Bueno, esto es testimonial, por eso quería compartirlo con ustedes, porque probablemente no conocen este o esta forma de ser de César Vallejo. Yo le tengo una gran admiración a César Vallejo. Yo escribo también y tengo un poema, no me lo recuerdo, pero que le hice a Georgette y a César, porque César en el fondo quería estar en el Perú descansando, y me dice Georgette, nunca los gobiernos realmente quisieron traerlo, le tenían miedo, le tenían terror de que viniese Vallejo al Perú. Y yo cierro ese poema con que algún día Vallejo estará en el Perú, pero será cuando el Perú sea distinto. Muchas gracias. Gracias, doctor Sierra. Torero Gastón, el que pidió la palabra, después el torero, el doctor Saúl Peña. Sí, muchísimas gracias, y por cierto me uno a las felicitaciones al doctor Ramírez y al doctor Morales. Creo que hay ciertamente en un personaje como César Vallejo, la complejidad de su existencia hace un tanto difícil el pronunciarse como clínicos, es decir, el hacer una evaluación psiquiátrica de César Vallejo puede sonar en parte como una excursión audaz al paso del tiempo, y está sujeta a variaciones como las que acabamos de escuchar, una interpretación eminentemente clínica con un diagnóstico, y otra más bien existencial, y el relato de su compañera hablando de otros aspectos. Ciertamente, más que una entidad clínica, podemos hablar de un temperamento, de uno que algunos llaman personalidad o aspectos caracterológicos que se dan en la vida de Vallejo. Y para ello, ciertamente podemos acercarnos a experiencias difíciles, duras. Entiendo que la muerte de su madre fue un golpe significativo en la vida de Vallejo. En algún lugar he leído la muerte de su hermano Miguel, al cual también creo que dedica un poema. Los 112 días en la cárcel, de manera injusta, son experiencias difíciles que cuando ocurren en cierta edad, dejan huella profunda. Y todo esto, sin embargo, quedó por debajo
de lo que Vallejo tenía, el extraordinario talento creativo, que dio lugar a una expresión poética universal y nueva. En este sentido, quisiera leer un párrafo de José Miguel Oviedo, que me parece muy importante. Y antes de eso, tal vez añadir a la larga lista que el doctor Morales nos presentó, también otro libro peruano y de un profesional de la salud, no médico, pero Roberto Beltrán ha escrito un libro titulado César Vallejo, Cuerpo y Palabra. Roberto Beltrán, ex decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Cayetano Heredia, él y un coautor, Carlos Heredia, publicaron este libro explorando, muy interesante, explorando el número el uso de términos corporales, anatómicos, fisiológicos y concretamente bucales u orales en la poesía de Vallejo. Y encontraron que muchísimos de estos conceptos se mencionaban mucho más que otros de contenido más emocional, tipo lágrimas o sufrimiento. Es sumamente interesante ese hallazgo y creo que es una contribución original. Me refería entonces a la cita de Ortega, Oviedo, José Miguel Oviedo. Dice: la originalidad de Vallejo brota de un fondo oscuro que está más allá o más debajo de su experiencia literaria, de su agonía, de una tristeza y una soledad que no cabe sino llamar metafísica. Y esto se acerca más a la idea poética. Cuando el poeta se hunde en sí mismo y deja de lado las alusiones librescas, algunas veces ingenuas, encuentra algo indecible, que solo puede expresar si lucha contra el lenguaje o se inventa uno nuevo. Esa dicción torturada, con balbuceos y expresiones cuyo sonido o sintaxis han sido forzados, muestra que el aspecto realmente creador de Vallejo iba en una dirección única, en la que nadie, ni modernistas ni vanguardistas, lo acompaña. Solo cabe un nombre para calificar esa línea poética: vallejiana. Y esto habla pues de la originalidad la que nos estamos refiriendo. Quiero también hacer un par de comentarios más. El apego a lo social y a la preocupación de César Vallejo por la suerte de la raza humana, el destino de la raza humana. Eso cae pues dentro de lo filosófico, lo humanístico, y creo que eso es enormemente importante. Su relación, quién sabe, ambivalente con la religión, con el concepto de Dios y con el concepto de qué hay más allá de la muerte. El hecho de que su ideología alguna vez le permitió comparar las desigualdades sociales de su tiempo, sociales y socioeconómicas. Es realmente impresionante tengo aquí a mi gran amigo Saúl Peña, y también me permito leer una poesía, una parte de un poema que realmente pone en juego, pone de manifiesto, primero, la sensibilidad social de Vallejo y también su familiaridad con la revolución que representó el psicoanálisis en su momento. Pero lo dice de una manera más bien, no sé si llamarla irónica o simplemente planteando un dilema de aquella época. Estas líneas dicen:
Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar de psicoanálisis? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Esas son las paradojas de la existencia que Vallejo describió magistralmente. Y finalmente, dos preguntas a los ponentes, a los don Morales específicamente. Si pudiera comentar respecto a la relación entre personal, si la hubo, entre César Vallejo y Pablo Neruda. Sabemos que convergieron en París y simpatizaban con el lado republicano en la Guerra Civil Española. Y la otra pregunta es, en base a la información dada respecto al diálogo con Georgette Vallejo, de Vallejo, ella no deja de ser irónico que ella murió en Lima y no permite que su esposo, los restos de su esposo, estén en el Perú. Una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Alarcón. Torero. Muchas gracias. Me uno, por supuesto, al saludo a las dos personas que nos han transportado a otra realidad, al doctor Huber y al doctor Edgar. Comenzaría diciendo que no se olviden de un libro formidable que ha sido escrito en el 2006-2007, titulado Vallejo los infiernos, y cuyo autor es un distinguido escritor peruano, Eduardo González Viaña. Ese libro recoge lo que Vallejo Mendoza Sabrán vivió cuando estuvo preso entre noviembre y febrero 2019-2020 a raíz del problema que hubo en su tierra cuando incendian la casa de unos señores aparentemente muy pudientes y a él lo vinculan. Ese libro hay que leerlo, en un país donde se lee tan poco, y este es un jalón de oreja pública a los médicos. Si hiciéramos una encuesta que han leído los médicos en el último año, veríamos con tristeza que han leído casi nada. Y eso hay que decirlo en voz alta, porque los médicos, para entender al ser humano, no pueden quedarse solo en la medicina, tienen que leer de todo, de todo. Paso a decir otra cosa. Gonzalo More, que vivió con César Abraham Vallejo Mendoza los momentos duros que él pasó en París, contaba, por ejemplo, que Vallejo no tenía dónde vivir y caminaba en los vehículos públicos hasta la 1 de la mañana, cuando ya ellos paraban, y de esa manera tenía un poco de calor en el invierno, pero a la 1 de la mañana tenía que caminar por los parques, de los cuales era arrojado por los guardias porque estaba prohibido sentarse después de esa hora. El hambre era su compañera. Sus escritos revelan un hombre con algún grado de depresión, todos, desde los primeros. Y obviamente, si a esto se añade la dificultad en ser el mismo, en ganarse la vida, no es difícil entender que la depresión caminó con mayor intensidad. Hay una parte interesante antes de los minutos finales de su vida que la relata el mismo Gonzalo More. Él llega temprano en la mañana a la clínica Arao y encuentra que le están haciendo una punción lumbar. Hay una carta larga donde se describen todas estas cosas. Vallejo estaba muy enfermo, no tenía fuerzas para resistirse a este acto y parece ser que la punción lumbar no logró obtener ningún líquido. Algunos especulaban y decían que de repente tenía un cuadro que fue agravado. El hecho concreto es que luego de la punción lumbar él entra en agonía y fallece. También hay que decir que un peruano que revisa su caso, se me escapa el nombre de un médico, plantea la posibilidad de que él haya tenido
un cuadro ligado a algo captado de su pueblo natal. Hay que recordar que en la clínica Benítez Tarago le toman radiografía de pulmones y las radiografías de pulmones son normales. Alguien podría decir que como la niña Sandoval, a la cual ella quiso tanto y que escogió apartarse de él porque ella tenía tuberculosis y al final muere por esta enfermedad, le podía haber pasado la tuberculosis. La radiografía, por lo menos a nivel pulmonar, lo niega. La otra posibilidad es, hizo de repente una fiebre malta. Con frecuencia la gente con fiebre malta hace cuadros que tienen un fondo psiquiátrico. Esa pregunta no podrá ser contestada, que es la especulación. Solamente esto quería aportar y gracias por escuchar. Gracias, Torero. La última intervención del doctor Saúl Peña. Bueno, yo quisiera realmente agradecer profundamente un micrófono, doctor Peña. la presentación quisiera agradecer profundamente la presentación de ambas, no solamente con identidades profesionales, sino con su calidad de seres humanos y de personas. Realmente me han conmovido ambas por la trascendencia y significación que no solamente tiene su contenido, sino cómo han transmitido cada uno de ellos su sentir, cómo ese corazón físico no solamente es físico, sino que tiene trascendencia psíquica, existencial y personal. Igualmente quisiera plantear una posición en el sentido de que me da la impresión que este genio universal, César Vallejo, ha tenido como una expresión, un elemento fundamental dentro de la dualidad humana de Eros y Tánatos, ambos vividos profundamente, intensamente, pero creativamente. Esto es lo que hace que muchas veces la depresión, la tristeza, el dolor sean inspiradores profundos de la creatividad, de la alegría y de la dulzura a la cual se ha referido la propia persona a la cual Vallejo ha dirigido su amor y que ha sido muy bien acogido y compartido con él. Me refiero indudablemente a Georgette. Pero hay un elemento muy importante para todos nosotros, que aparte de los alcances universales de Vallejo, Vallejo estableció una relación muy íntima y profunda con José Carlos Mariátegui, y a mí me da la impresión que son dos peruanos realmente paradigmas y dos peruanos que no el sobresaliente o queda incluso poco para decir qué lindo sería que los peruanos nos identificáramos con seres humanos, pero en una forma genuina, con personas de esa calidad. Realmente, quizás el Perú, a pesar de que se le critique, etcétera, pero que ha logrado muchas más cosas de las que tampoco lo ha hecho, trascienda a través de identificaciones con peruanos insignes como los dos que menciono, y que creo que tiene una trascendencia. Quien ha leído algo de la labor y de la trascendencia y del compromiso que estos dos peruanos insignes tienen, realmente pues indudablemente es trascendente. Y por último quería decir, agradeciéndole a Renato su mención, muchas gracias porque yo lo aprecio muchísimo igualmente, y ahora los especialistas, por ejemplo, estamos mucho más cercanos y unidos, pero reconociendo la importancia de las discrepancias y de lo contrario que antes existía, pero que también era muy válida. Lo que quería decir que el mismo Freud mencionó que cuando los analistas no pudieran dar respuestas, hay que recurrir a los poetas. Y yo termino mi expresión con un poemita: alegría y felicidad por haber vivido
y tristeza y pena por no seguirlo viviendo. Gracias. Gracias, don Saúl. Edgar, ¿tú quieres hacer un par de comentarios sobre la respuesta rápida? Muy bien. Hay una impresión general de investigar a Vallejo, todavía no se ha terminado la recopilación de todos sus poemas. Hay poemas inéditos, algunos de los cuales he leído, porque Georges Philippart obsequió poemas a muchos escritores y poetas y no ha llegado a la impresión total. Entonces, por allí todavía hay un faltante. Segundo, es que el recorrido de Vallejo en el mundo, en fotografía, es muy difícil de conseguir y no tenemos evidencias fotográficas de donde haya transitado más que algunas pinturas y óleos. Nosotros estamos a la búsqueda de información pictográfica, de caricaturas, de dibujos a lápiz o recuerdos en busto, etcétera, que haya tenido Vallejo con sus amigos, especialmente en Francia. La genialidad de Vallejo es un problema de epigenética. Un padre abogado con genes de buen abogado ha producido un hijo que tiene un gen de esos que se transmutan de generación en generación para la literatura. Porque la gente que canta bonito como Juan Flores, es que hay un gen para la canción y sale pues un tenor fuera de serie en un país donde se supone que no es Italia la cuna de los tenores. Y sí, pues sucede eso por la epigenética. Yo creo que allí hay un factor que se escapa de nuestro control de cómo las personas pueden tener un curso en su vida, especialmente en la literatura. Segundo, es que las pinturas o los dibujos a lápiz que se hicieron de Vallejo, cuando los copiamos, nuestra interpretación, si es una caricatura o un dibujo, sí, pues es un asunto de interpretación. Y si a alguno le gusta que digamos que ese es un dibujo, pues hay que decir lo que es un dibujo para que quedemos en agrado con todos. Y cierto es que los vallejianos, tanto artistas como escritores y pintores, interpretamos y pintamos a Vallejo de diferentes formas. El libro pudo haber sido mejorado en términos de colorido, pero por lo menos ya tenemos una presentación y a futuro alguien podrá de repente de la academia imprimirlo en color y poder mejorar la presentación del texto que ustedes tienen en su poder. También en cuanto a la relación de Vallejo con Neruda, es una relación amical transitoria, no es más que un encuentro que se hizo en un congreso internacional de escritores. Pero Neruda parece que tuvo desacuerdos con Georges Philippart en cuanto a la interpretación de los poemas de Vallejo. Y en la página 54 hay una referencia sobre esta relación. En cuanto a la muerte de Vallejo y a su causa, todavía no se ha definido, están descartando posibilidades diagnósticas con la muerte de Vallejo. Está en ciernes cómo el paludismo o el virus de la fiebre amarilla pudo haberse reinternado en Vallejo. Esa es una discusión muy difícil porque esta es una enfermedad que no va así de esa manera. Y la explicación que se quiere dar del paludismo es bien jalada de los pelos, por decirlo menos, porque tampoco explica el cuadro clínico de Vallejo. Vallejo tiene una muerte un poco difícil de entender, es una muerte muy rápida. Es como cuando alguien se quiere morir y se muere sin diagnóstico. Y entonces hay una psicopatía o un diagnóstico que va en el borderline de la psiquiatría, de cómo el cerebro humano puede auto-eliminarse. Algo así como que hay pues el incendio producido por el cerebro y la persona hace ignición y desaparece todo menos su cabeza y sus manos. Y ese es un cuadro clínico que existe, la desaparición del ser humano por el fuego producido por uno mismo. Entonces, si eso es posible que lo haga el cerebro, ¿cómo puede ser que el cerebro pueda poner un clic a su forma de vida y mandar una orden a sus células de no continuar viviendo? Entonces, ahí hay
una investigación pendiente para la psiquiatría y para la neurología. Creo que cuando uno hace estos escritos, y acá termino, es que la recopilación de toda la información de Vallejo para los 15 minutos que me pidieron que hiciera una exposición es muy compleja, muy difícil. He tratado de compendiar lo más que he podido, y un complemento de la exposición es el libro, precisamente el libro, porque había mucho más que hablar de Vallejo, y eso lo hemos de alguna manera cerrado, el compromiso nuestro de estar en la Academia de Medicina, con el agradecimiento personal mío de esta deferencia del señor presidente y de todos ustedes, de escucharme un momentito. Muchas gracias. Gracias, los agradecidos somos nosotros. Bueno, tenemos que mirar. Felicitaciones a ambos expositores que nos han colmado realmente con estas impresionantes presentaciones. Felizmente fallaron los ascensores, porque eso nos ha permitido poder participar en este auditorio solemne en honor a Vallejo. Muchas gracias. Señoras y señores, es grato anunciarles las actividades de la Academia para el mes de septiembre. Jueves 3 al 5, Congreso Bienal en Chiclayo. Jueves 10, actividad con la Academia Peruana de Cirugía. Aborto y gestación en adolescentes, problema social. Sábado 19, formas de violencia emergente y reemergente en el Perú, con el doctor Fausto Garmendia Lorena. Para la foto que debemos imprimir en el libro correspondiente a este año de tertulias, agradeceremos que los señores académicos ocupen las 3 primeras filas para hacer la foto de familia. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón, vamos a entregar los diplomas correspondientes a nuestros expositores.